Bienvenidos a nuestra Semilla Agustiniana. Un gran abrazo, bendiciones para cada uno de ustedes y para cada una de sus familias. Como siempre, abriendo este segmento de la mañana, alimentando la mente y alimentando el espíritu. Tengamos en cuenta que Agustín es de los hombres de una profunda y densa espiritualidad, pero también de una profunda y densa capacidad especulativa, conceptual, discursiva, un hombre que habla muy bien, un hombre que sabe hacer uso de la palabra para transmitir a través de la palabra, o sea, a través de Dios, haciendo uso de su palabra, la presencia amorosa de Dios, ¿no? Entonces, para nosotros es importante siempre estar viviendo esa dimensión, sobre todo que estos días es necesario vivirla, de la fe, la esperanza y la caridad. No perder la fe, esa confianza plena en Dios de que todo lo que vivimos, por difícil, por complejo que sea, va a ir dejando enseñanzas, va a ir dejando itinerarios hacia dónde dirigirnos, una fe, una esperanza de que esto tendrá su final, un final que significará de pronto un recomenzar en otros escenarios, y una caridad que es la presencia amorosa de Dios que siempre está allí. Por eso fe, esperanza y caridad, fe en Dios, esperanza como capacidad de saber esperar y caridad como capacidad de amar y en el amar trascender cualquier situación y mantenernos en la serenidad espiritual y emocional para vivir esta situación que hoy acontece en nuestra existencia. Hoy tenemos una semilla de la agustiniana bien interesante, esta vez procedente de los sermones. Hemos dicho que Agustín en los sermones o en las cartas o en los comentarios a los salmos, en cualquiera de sus obras, siempre de alguna manera vehicula las obras que él viene desarrollando para tratados grandes, ¿no? Hoy Agustín nos va a hablar sobre qué es aquello excelso a lo que anhelamos al final y cuál sería el camino para llegar a él, ¿no? Agustín se inquieta porque dice que en el fondo, cuando buscamos la felicidad, obviamente la transitamos en los escenarios emocionales que vivimos, porque no tenemos otros que nos hagan sentir un cierto gozo y un cierto placer, pero también hay un gozo y un placer desde la vida en el espíritu, desde ese escenario a veces poco explorado en nosotros, donde podemos vivir una dimensión de la felicidad, donde dice él, llegar a lo más excelso, es lo que nos va a decir él hoy, y a través de qué camino lo vamos haciendo, que es un camino pues que no es fácil, es un camino que no es cómodo, pero es un camino que seguramente cuando logramos hacerlo, entendemos y podemos relativizar sin dejar de vivir, obviamente, y sin dejar de ser responsables de lo que tenemos en nuestro compromiso histórico, vivir esa dimensión de la profunda y densa espiritualidad. Vamos a escuchar este bello texto de Agustín, que nos recordará a otros que hemos citado en semillas anteriores, pero que vamos a ver cómo nos lo propone el día de hoy. Miren, comienza Agustín diciendo, Dios es excelso. ¿Cuál es su excelsitud? ¿En qué consiste su excelsitud? Entonces dice Agustín, fíjense cómo va él avanzando. Dice, no mires la tierra, trasciende hasta los astros, y cuando hayas llegado a los ejércitos celestes de los ángeles, oirás que te dicen, trasciéndenos también a nosotros. Qué interesante. Cuando hayas llegado a los tronos, a las dominaciones, a los principados, a los potestades, escucharás, trasciéndenos también a nosotros. Fíjense, también nosotros fuimos hechos. Todas las cosas fueron hechas por ella, por la palabra,
trasciende todas las criaturas que hayan sido creadas o instituidas, sean mudables, corpóreas o incorpóreas, trasciéndelas todas. Esto es bien interesante, trasciéndelas todas. Si aún no puedes trascenderlas, viendo, hazlo creyendo. Llega al Creador. Entre tanto, llegando por delante la fe que te guía, llegarás al Creador. Oiga, qué interesante esta propuesta de Agustín para este día, de trascenderlo absolutamente todo. Vamos a avanzar en el comentario. Este texto intenta explicar en un modo brillante qué significa el punto de llegada final, ¿no? ¿Qué significa excelso? Que quiere decir que está por encima, que está por fuera de. Y es muy interesante el recorrido que hace Agustín por escenarios teológicos: la tierra, los astros, los ejércitos celestes, los ángeles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo esto para poder llegar a Dios, trascender todo esto para poder llegar a Dios. Lo que él está diciendo ahí, en otras palabras, querida comunidad, queridos amigos, es ese trascenderlo absolutamente todo, no anclarnos absolutamente en nada de lo que corresponda acá, como decíamos ahora, sin dejar, por lo tanto, también de vivir y de sentir y de construir lo que acá corresponde, ¿no? Pero si queremos llegar a un escenario superior, debemos trascenderlo todo. Es decir, que todo lo mudable, visible e invisible, depende de un principio fundamental que es Dios. Bien interesante. Dios no es solo un padre, no solamente la relación con Dios, la relación emotiva que tenemos con Él, no solo es la paternidad amorosa que nos acompaña, que nos ama, que nos guía en su amado Hijo Jesús en el camino de la vida. Para Agustín es mucho más profundo. Dios es el principio fundamental del cual proceden todas las cosas. Es la fuente fundamental. Agustín quiere llegar a lo que es la fuente fundamental para no detenernos, ni anclarnos, ni quedarnos, ni estancarnos en un solo escenario, porque todo debe ser trascendido, según Agustín. Y que tengamos una relación cercana y emotiva. Está muy bien, es algo que tenemos que construir, porque la construcción de las relaciones emocionales con Dios, Dios mismo las construyó en la encarnación de su Hijo, que lo hizo afecto, sentimiento, emoción, todo esto, ¿no? Ahora, en Agustín aquí, fíjense que es algo tan profundo, es el sumo bien, es la trascendencia absoluta que se manifiesta en la creación, en las criaturas, en su Hijo. Llegar a Él es un itinerario profundamente espiritual, pero al mismo tiempo profundamente intelectual también de la razón. Es un texto profundo. Nos coloca en la definición de la religión, que no es lo que es para ti o para mí. No es un tema cultural, no. Agustín está afirmando que Dios es la realidad absoluta, trascendente, y que está por encima de cualquier mirada cultural o religiosa. Miren, esto es un alcance de Agustín supremamente grande, porque esto incluso abre un escenario en lo que conocemos como los diálogos ecuménicos. Esto es bien interesante, los diálogos con otras religiones, los diálogos con otras expresiones de comunicación con la divinidad. O sea, Agustín dice, es la trascendencia pura, es la trascendencia misma, que está por encima de todo. Ahora, se puede llegar al conocimiento de Dios
por la vía intelectual, por la racionalización mental, por lo que estamos haciendo en este momento, o podemos llegar creyendo en Él, en la fe, hasta el Creador. Entonces Agustín lo que quiere plantear en el fondo va siendo eso. Todo hay que trascenderlo. A nada hay que darle el primer lugar. El único que debe tener el primer lugar por encima incluso de las huestes celestiales, lo vamos a ver más adelante, es Él, al que tenemos que trascender para poder trascender absolutamente a todo, ¿no? Ahora bien, cuando pensamos en cuál fue el mayor don, el más excelso, el más maravilloso que nos pudo haber dado el Padre Dios, no podemos dudar en decir que fue haberse hecho uno como nosotros, haber compartido nuestra naturaleza humana, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Más aún, más específico, el verbo de Dios, la palabra, Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo recuerda la primera de Juan 1:14. Habernos mostrado el camino a la vida plena y gozosa, hacérsenos de puente directo entre el Padre y nosotros. Fíjense que esto es bien interesante. Haberse hecho puente directo entre Dios y nosotros supuso la trascendencia, convertirse en uno como nosotros, en una inmanencia, en esta materialidad, en estos sentidos, que de ahí cobra sentido y cobra importancia todo lo que somos. No somos un cuerpo al que haya que negar. Qué interesante esto, ¿no? Entonces, bien interesante a lo que va apuntando Agustín. Agustín nos habla de este maravilloso don de su humanidad. Miren, en efecto, Cristo iba a venir a nosotros en la carne. Cristo, no un cualquiera, no un ángel, fíjense, interesante, no un legado suyo, pero Él, viniendo, lo salvará. No había de venir un cualquiera y sin embargo, ¿cómo iba a venir? Iba a nacer en carne mortal, sería un niño sin habla, interesante, que iba a ser puesto en un pesebre, abrigado en una cuna, nutrido con leche, que iba a pasar de edad en edad y finalmente hasta la muerte le habría hecho perecer, compartió en todo, como para decir trascenderlo todo. Interesante, mire, el Dios tan profundamente apasionado por sus hijos que llegó hasta el extremo, llegó a darnos a su Hijo para que diera la vida por nosotros. La humildad de Dios, si se puede aplicar esta virtud a Él, es que siendo Dios compartió en toda nuestra condición humana. Todo lo vivió a nuestra manera y solo Él es el camino que nos conduce a la verdadera trascendencia. El que vivió como nosotros. Mire, es que la propuesta cristiana de un Dios humanado es lo que más nos acerca a la realidad de lo que somos. Un Dios que nació de mujer, un Dios que lloró, un Dios que sintió hambre, que sintió sed, que sintió frío, que sintió desengaño, que sintió enojo, que sintió la traición, que sintió el gozo, que sintió la compasión, que sintió la emoción profunda, que sintió el abrazo, que sintió el dolor del enfermo. Un Dios que se hizo y compartió en toda nuestra condición humana. Es en el que creemos, o sea, no creemos en una esencia abstracta, creemos en una humanidad como la nuestra, en la que Dios se nos quiso manifestar para que no tuviésemos ideas raras, no, se hizo uno como nosotros para llevarnos a Él, para trascendernos. Esta humildad, ¿de quién? Del sexo. ¿Cuál es su excelsitud? Y pasa Agustín a describirnos cuál es el camino que lleva a la trascendencia. Mire,
Trascender es siempre para Agustín un ejercicio que nos permite no instalarnos o dejarnos deslumbrar aún por lo más bello, lo más excelso y aún pertenecientes a las huestes divinas. O sea, no dejarnos deslumbrar por nada. Maravillarnos, sí. Sentirnos, profundamente tocados de los paisajes, de la belleza, de la naturaleza, del cuerpo humano, de cada una de las cosas que acontece. Es bello. Claro, eso tenemos que hacerlo, porque desde ahí Él se nos revela y se nos manifiesta. La invitación, sin embargo, es trascenderlo todo, porque no podemos quedarnos solo ahí. Dice, no busques en la tierra, trasciende hasta los astros, y cuando hayas llegado a los ejércitos celestes de los ángeles incluso, oirás que te dicen, trasciéndenos también a nosotros. Cuando hayas llegado a los tronos, dominaciones, principados, potestades, trasciéndenos también a nosotros. Todas las cosas fueron hechas por la palabra. Trasciende todas las criaturas, dice él. Hayan sido creadas o instituidas, mudables, corpóreas, incorpóreas, trasciéndelas a todas. O sea, disfruta, vive, haz el itinerario, pero descubre que hay una trascendencia más allá incluso de lo que piensas o entiendes por la misma trascendencia. Entiende Agustín que puede pasar que aún viendo la belleza de la creación, no lleguemos a través de ella al Creador. Entonces invita a Agustín a creer desde la fe. A creer desde la fe un camino seguro para llegar al Creador. Esto es bien interesante. Invita a que hagamos de la fe un camino para llegar a la comunión con Dios. Llega aquel que existía desde antes de la creación del mundo. Llega a través de él al Creador. Llega a través de la fe. Aún no puedes trascenderlas viéndolas. Hazlo creyendo, dice Agustín. En ese creer, que decíamos al inicio de la reflexión, en ese saber que detrás de absolutamente todo lo que existe, existe la belleza, el bien y la bondad más grande, hace que podamos siempre descubrir lo más bello, lo más noble, lo más esencial de cada cosa y no quedarnos siempre en la superficialidad de ella. Pidámosle pues hoy al Señor, ¿no? Que esa palabra eterna del Padre, la que hizo carne entre nosotros, la que nos guía en el caminar de la vida, que llegó a hacernos visibles al Padre amado y mostrarnos su misericordia, nos acompañe siempre. Fíjense que Él no vino a unos pocos, Él no vino a un grupo de elegidos, Él no vino a un grupo de iniciados, Él no vino a un grupo de los más buenos, de los más píos, de los más piadosos. Él vino a todos, pero estos días, recuerden, incluso el Evangelio nos lo va diciendo, Él vino para aquellos que no habían podido encontrarle. Vino para aquellos que, para el mundo y para los esquemas escrupulosos y prejuiciados, no lo merecían. Vino para salvar lo que estaba o lo que se consideraba perdido. Por eso nosotros no podemos dudar de ese amor de Dios hacia nosotros, cualesquiera sea la condición en la que estemos y la que estemos viviendo. Dios nos ama mucho más hondo y profundamente que lo que podamos amarnos incluso nosotros mismos. Y amarnos a nosotros mismos es una de las primeras exigencias que tenemos. Amarnos incluso con nuestras fealdades, con nuestras debilidades, pero amarnos de verdad en Él es de las cosas más maravillosas, porque si te amas en Él, amándote en Él, te descubrirás en Él cada día mejor y cada día mejor ser humano. Entonces yo creo que aquí es donde el Señor nos llama hoy. Que nada nos amarre, que nada nos detenga. Todo debe ser trascendido, aún la trascendencia misma, aún
ángeles, arcángeles, querubines, tronos, dominación y potestades, huestes celestes, todo, porque más allá de todo está el que todo lo hizo y aquel que percibimos de una manera clara y profunda en algunos escenarios, quizás a veces pocos, ahí en la profundidad del corazón. Que Dios nos acompañe en este itinerario desde dentro. Saludo como siempre a los que nos acompañan. Alba Janet Villamil, un gran abrazo, bendiciones para ti, a mi querido amigo Norberto Gallego, a Michelle, a Michelle Maldonado. Michelle, Dios te bendiga, mami, y a todas las personas, a Carmen, a todos los que han estado comunicando acá con nosotros. Que el Señor nos permita, como dice Agustín, ir más allá de todo para saber que incluso las mismas dificultades hay que irlas trascendiendo. Hoy vivimos un especial, pero yo estoy seguro que con Dios también logramos trascenderla. Bueno, espero que nos comuniquemos en la Santa Eucaristía a las 3 de la tarde hora de Filadelfia, 2 de la tarde hora de Colombia, para cada uno de ustedes y sus familias, una bendición especial y bueno, que el Señor nos siga acompañando en estos itinerarios desde el corazón a que nos invita la palabra de Dios y la experiencia de Agustín. Buen día.